Saludos cordiales, mi nombre es Verónica Micela, pertenezco al Instituto Superior Universitario Sucre. El video que realizo es de la materia de finanzas y lo imparte el economista Osvaldo Loro. Voy a hablar sobre el libro Principios de Finanzas Corporativas del autor Bradley Michael Galen, del capítulo 16, Cómo emiten valores las corporaciones. Como bien conocemos, las empresas deben emitir valores que le produzcan eventualmente una ganancia o para captar recursos financieros de aquellos que lo tienen disponible. A quienes concurren a captar recursos se les denomina emisores y a quienes cuentan con recursos disponibles para financiar se les denomina inversores. En el transcurso del video voy a hablar de Marine Enterprise, una de las compañías de más notable crecimiento del siglo XXI. Fue fundada por George y Mildred Marvin, dos estudiantes que abandonaron la escuela preparatoria junto con su camarada Charles Norton. Para el despegue de la empresa, los tres empresarios emplearon sus propios ahorros y préstamos personales de un banco. Sin embargo, debido al rápido crecimiento de la empresa, se endeudaron hasta su límite y necesitaban más capital. La inversión de capital en compañías privadas jóvenes se conoce generalmente como capital de riesgo. Este capital de riesgo puede ser aportado por fondos de inversión o por individuos ricos que están preparados para respaldar una compañía nueva a cambio de una parte de las ganancias. Las organizaciones de capital de riesgo se dedican a ayudar a las empresas en crecimiento. Capital de riesgo, que es una fuente de financiación empresarial que está dirigida principalmente a pequeñas y medianas empresas. La inversión se realiza por parte de una sociedad inversora especializada que toma una posición minoritaria en la sociedad receptora de medio o largo plazo. La cuenta bancaria de Marvin Enterprise se iba agotando mientras pasaba el diseño y las pruebas. Los bancos locales no creían que la idea de Marvin fuera adecuada, así que claro, que necesitaban una inyección de capital y la preparación de un plan de negocios era necesario. El plan es un documento confidencial que describía el producto propuesto, su mercado potencial, la tecnología y los recursos. Estos recursos pueden ser el tiempo, el dinero, los empleados, la planta y el equipo que se requerían para el éxito. No solo habían invertido todos sus ahorros en la compañía, sino que estaban endeudados. Fitzmarion Venturi Partners fue uno de sus patrocinadores, la cual se impresionó con la presentación de Marvin y estuvo de acuerdo en comprar nuevas acciones. El éxito de una nueva empresa depende de manera crucial del esfuerzo de sus directivos. Por lo tanto, las empresas de capital de riesgo tratan de estructurar el arreglo de modo de que la administración tenga un fuerte incentivo para trabajar con empeño, en los que mostramos de qué manera los accionistas de una empresa necesitan ofrecer incentivo a los administradores para que trabajen con el fin de maximizar el valor de la compañía. Los capitalistas de riesgo rara vez entregan de inmediato todo el dinero que necesita una compañía joven. En cada etapa entregan lo suficiente para que llegue hasta el siguiente gran punto de verificación. Los accionistas tienen derecho a cualquier flujo de efectivo que quede después de pagar a los restantes tenedores de valores. También tienen un control sobre la forma en que la compañía usa su dinero, y es únicamente si la compañía deja de pagar que los prestamistas puedan entrar y tomar el control de la compañía. Cuando un nuevo negocio capta capital de riesgo, estos derechos de los flujos de efectivo y los derechos de control por lo general se negocian por separado. El capitalista de riesgo
puede aceptar que renunciará a algunos de sus derechos si la empresa tiene un buen desempeño más adelante. Sin embargo, si el desempeño resulta no ser satisfactorio, el citado capitalista puede tener automáticamente una mayor intervención en la forma en la que se maneja la empresa y en la decisión de sustituir o no a la administración existente. Para fortuna de Marvin, todo funcionó a la perfección. La producción a toda escala comenzó según lo programado. Una vez que sus acciones se vendieron, las ganancias en papel obtenidos de Fritz Merriam y los fundadores de la compañía se convirtieron en riqueza negociable. El mercado de capitales de riesgo. La mayoría de las nuevas compañías se apoya al principio en fondos familiares y préstamos bancarios. Algunos de ellos siguen creciendo con la ayuda de inversiones de capital aportadas por individuos adinerados, conocidos como ángeles inversionistas. Sin embargo, como Marvin, muchas compañías adolescentes captan capital de empresas especializadas en capital de riesgo, que integran fondos de una diversidad de inversionistas. Buscan compañías inexpertas en las cuales invertir y luego trabajan con ellas mientras tratan de crecer. Además, algunas grandes empresas de tecnología como Intel, Sun Microsystems, actúan como empresas inversionistas de capital de riesgo, aportando capital a nuevas compañías innovadoras. La mayor parte de los fondos de capital de riesgo se organizan como sociedades privadas, limitadas con una vida fija de 10 años. Los fondos de pensiones y otros inversionistas son los socios limitados. La compañía administradora, que es el socio general, es responsable de hacer y supervisar las inversiones y a cambio recibe un pago fijo y una parte de las utilidades, llamadas participaciones en las utilidades. Se verá que a menudo estas sociedades de capital de riesgo se agrupen con otras sociedades similares que aportan fondos a compañías en dificultades o que compran compañías o divisiones completas de compañías, cuyas acciones se venden al público y luego las convierten en privadas. El término general para designar estas actividades es inversión de capital privado. Las compañías de capital de riesgo tienden a especializarse en empresas jóvenes. Les aportan asesoría continua y a menudo desempeñan un papel destacado en el reclutamiento del equipo de administración superior. Los capitalistas de riesgo pueden beneficiarse de su inversión. En general, una vez que la nueva empresa ha establecido un buen historial, puede venderse a una compañía más grande. La oferta pública inicial. La oferta pública inicial es el proceso por el cual una empresa de capitales privados va a ofrecer participaciones en su accionario al público. Esto mediante la emisión de nuevas acciones, es decir, mediante una oferta pública inicial. Una compañía emite por primera vez acciones para recibir capital de nuevos inversionistas. Para esto, se realiza un acto público que llega a una etapa en la vida de muchas compañías jóvenes, en las que deciden hacer una oferta pública inicial de acciones u OPI, en la que se venden nuevas acciones para captar fondos adicionales por la compañía, o de una oferta secundaria en la que los accionistas existentes deciden vender parte de sus tenencias. Las compañías pueden hacer una oferta pública inicial para captar nuevo capital o permitir que sus accionistas vendan las acciones que tienen. En muchos países es usual que las grandes compañías sigan siendo de propiedad privada. Por ejemplo, en Italia hay alrededor de 280 compañías listadas en los mercados de valores. En el Reino Unido tiene casi 10 veces ese número y Estados Unidos casi 20 veces. Un dato importante fue que en el 2006 fue un año en el que hubo abundancia de compañías estadounidenses que pretendieron privatizarse. Este auge se vio
reforzado por la regularización de las compañías públicas, por lo menos parte de la fortaleza del capital privado, que es resultado directo de los problemas que plagan los mercados públicos. Las operaciones de privatización son de hecho costosas, largas y pueden llegar al desagrado de los accionistas, expresado frecuentemente en demandas legales. Arreglo de una oferta pública inicial. Bien, la compañía Marvin había crecido hasta el punto en el que necesitaba todavía más capital para aplicar su tecnología de producción de segunda generación. La primera tarea de la administración fue seleccionar a los colocadores, los colocadores desempeñan una triple función. Primero, aportan asesoría financiera y procesal a la compañía. Luego compran la emisión y al final la revenden al público. La venta de acciones. Las empresas conforman su valor total de las acciones en unidades individuales de igual valor, cada una, las cuales, si así lo proyecta la empresa, pueden emitirse en la bolsa de valores con la finalidad de que inversores las adquieran y entre capital dentro de la empresa. Bien, Marvin y sus colaboradores empezaron a definir el precio de emisión. Primero, analizaron las razones precio-utilidades de las acciones de los principales competidores de Marvin. Luego, trabajaron diversos cálculos de flujo de efectivo descontados. Marvin y Clay Merrin arreglaron una gira de presentación para hablar con posibles inversionistas. Estos eran principalmente inversionistas institucionales, como administradores de fondos mutuos y fondos de pensiones. Los inversionistas respondieron a la emisión e indicaron a los colocadores cuántas acciones deseaban comprar. Algunos señalaron el precio máximo que estaban dispuestos a pagar, pero otros dijeron que ellos solo querían invertir cierto monto específico en Marvin, independientemente del precio elegido. Inmediatamente después de recibir la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en inglés Securities and Exchange Commission, SEC, organismo creado por la Ley de Mercado de Valores, se encarga del buen funcionamiento y vigilancia del cumplimiento de todas las normativas vigentes en la bolsa. Marvin y los colocadores se reunieron para fijar el precio de la emisión. Marvin y los colocadores acordaron un precio de emisión. Los inversionistas potenciales se vieron animados por el hecho de que el precio de oferta era mayor de que los propuestos en el prospecto preliminar y decidieron que los colocadores debían haber encontrado un considerable entusiasmo por la acción. Aunque los colocadores de Marvin estaban comprometidos en comprar acciones de la compañía, decidieron vender a los inversionistas. Lo que finalmente sucedió fue que los inversionistas compraron en masa las acciones de Marvin y al final del primer día se estaban negociando. Una colocación exitosa requiere la capacidad financiera y considerable experiencia. Los participantes extranjeros también tienen una fuerte intervención en la colocación de valores que se venden en el mercado internacional. Evaluación de la OPI, oferta pública inicial. La subvaluación es cuando los precios de la oferta fijado son mayores que la del mercado. Ayuda a que los accionistas nuevos ganen un rendimiento más alto sobre las acciones que compran. Recordemos que la primera oferta de acciones a la venta de una empresa en el mercado de valores se denomina oferta pública inicial. Cuando los inversores compran las acciones de oferta pública inicial, le están dando dinero a la empresa para trabajar. Si bien la mayoría de las empresas establecen un precio de oferta pública inicial por acción en función del valor de su empresa. No todas las empresas lo hacen. Algunas empresas subestiman el precio de su oferta pública inicial, lo que significa que tiene un precio inferior al valor del mercado.
han decidido fijar el precio de sus acciones para reflejar un valor de mercado inferior al valor actual de la empresa. Un ejemplo de esto puede ser que una empresa, cuando tiene el valor de mercado actual de $850,000, decide poner el precio de su oferta pública inicial en $5 por cada acción. La oferta pública inicial tiene un total de 150,000 acciones. A este precio de oferta pública inicial, la empresa se ha valorado en 5 por 150,000, que es igual a 750,000. Eso es 100,000 menos que su valor de mercado actual. La emisión de Marvin fue costosa, puesto que el precio de oferta era menor que el precio real de los valores emitidos. Los inversionistas que compraron la emisión consiguieron una ganga a expensas de los accionistas originales de la empresa. Se podría pensar que los accionistas preferirían que no se vendieran las acciones de su compañía a un precio menor que la del mercado, pero muchos bancos de inversión e inversionistas institucionales piensan que el precio bajo beneficia a la empresa emisora. Ellos dicen que una baja precio de oferta inicial eleva el precio cuando se negocia después en el mercado y aumenta la posibilidad de que la empresa capte capital adicional. Hay otra posible razón por la que tiene sentido asignar un bajo precio a las nuevas emisiones. Por ejemplo, cuando se obtiene un cuadro en la subasta de arte, los demás participantes de la subasta aparentemente se cree que la pintura valía menos de lo que pensaba. Este problema se conoce como la maldición del ganador. Bien, la maldición del ganador tiende a hacer que la oferta ganadora en una subasta supere al real de un valor. Es probable que el postor más alto en una subasta haya sobreestimado el valor del objeto, y a menos que los postores reconozcan esto en sus posturas, el comprador en promedio pagará de más. Si los postores están conscientes de ese riesgo, es probable que ajusten en forma correspondiente hacia abajo. Surge el mismo problema cuando solicita comprar una nueva emisión de valores. Por ejemplo, se supone que se decide comprar toda nueva emisión de acciones comunes, en la cual se descubrirá que no tiene dificultad alguna para conseguir acciones en las emisiones que nadie quiere. Pero cuando la emisión es atractiva, los colocadores no tendrán suficientes acciones y se recibirá menos de las que desea. El resultado para ganar dinero puede fracasar. Note que la maldición del ganador desaparecería solo si los inversionistas supieran cuál será el precio del mercado. Una solución es permitir que el valor se negocie antes de su emisión. Esto se conoce como mercado gris y en Estados Unidos es más común para emisiones de deuda. Los inversionistas pueden observar el precio en el mercado gris y tener más confianza en que ofertan de más cuando la emisión real tiene lugar. Entonces, aquí tenemos una posible explicación de que se subvalúen las nuevas emisiones. Los inversionistas no informados que no puedan distinguir qué emisiones son atractivas están expuestos a la maldición del ganador. Otros procedimientos de nuevas emisiones. La mayor parte de la oferta pública inicial en Estados Unidos usa el método de elaboración de un libro de pedidos, cuyo colocador integra un libro de pedidos probables y usa esta información para determinar el precio de la emisión. El libro de pedidos enumera el número de acciones ofertadas en cada punto de precio o profundidad de mercado. También se identifica a los participantes del mercado detrás de las órdenes de compra y venta. Algunas optan por permanecer en el anonimato. Estas listas ayudan a los comerciantes y también mejoran la transparencia del mercado porque brindan información comercial valiosa. El método de elaboración de un libro de pedidos es en cierta forma como una subasta, puesto que los posibles compradores indican cuántas acciones estarían dispuestas a comprar a ciertos precios dados.
La ventaja de este método es que permite a los colocadores dar preferencia a aquellos inversionistas cuyas posturas son más valiosas para determinar el precio de la emisión. La elaboración de libros de pedidos ha ganado popularidad rápidamente en todo el mundo, pero no es la única forma de vender acciones. Una alternativa es conducir a una subasta abierta. En este caso, los inversionistas están invitados a someter sus cotizaciones o posturas expresando cuántos valores desean comprar y el precio que están dispuestos a pagar por ellas. Estos valores se venden luego a los postores más altos. Los partidarios de las subastas apuntan frecuentemente a países como Francia, Israel y Japón, en los que esta forma se empleó a menudo para vender nuevas acciones de emisiones. Tipos de subasta. Una de las formas de colocar un valor mobiliario, sean acciones, bonos, entre otros, es a través de la subasta, la cual puede ser subasta simple o discriminatoria, lo cual son títulos, valores que son adjudicados entre los demandantes, que ofrezcan los mayores precios, cobrándose a cada quien el precio ofrecido por ellos. Subasta de precio uniforme es aquel en la cual el precio de la oferta es la más baja aceptada, es decir, se colocan los títulos entre los ofertantes que ofrecen los mayores precios, pero se venden a un solo precio, siendo este el que corresponde al postor que ofreció el menor precio dentro del grupo de ofertantes de los mejores precios. Ejemplos de esta subasta es cuando una empresa inmobiliaria desea subastar 3 millones de bonos y existen 3 posibles compradores. El inversionista A ofrece $1,020 por cada una de las 3 millones de bonos. B ofrece 1,000 por 2 millones y C ofrece 980 por 1 millón. Los dos mayores postores A y B absorben todos los bonos y se queda sin nada. Bien, esto depende de que la venta sea una subasta discriminatoria o una subasta de precio uniforme. En una subasta discriminatoria se exige a todo ganador que se pague el precio que cotizó. En este caso, A pagaría $1,020 y B $1,000. En una subasta de precio uniforme, ambos pagarían 1,000, que es el precio del ganador que presentó la postura más baja, en este caso el inversionista B. Del ejemplo parecería que los ingresos que arroja una subasta de precio uniforme serían más bajos que los de la subasta discriminatoria. Pero en conclusión se olvida que el hecho de que la subasta de precio uniforme ofrece una mejor protección contra la maldición del ganador. Los postores sabios entienden que hay muy poco costo en una subasta de precio uniforme, pero puede haber un costo muy alto en hacerlo en una subasta discriminatoria, tratándose de productos no financieros, por ejemplo, en calzado, en remates de aduana, entre otros. Se puede aplicar el mecanismo de la subasta, que podría tener las siguientes variantes. Subasta tradicional, mediante la cual los compradores fijan el precio a través de ofertas competitivas, y la subasta inversa, en la cual el vendedor fija el precio, siendo el comprador quien especifica los requisitos. Los vendedores efectúan sus ofertas y el precio más bajo se lleva el pedido. Ventas de valores por compañías de cotización pública. Una oferta pública de venta de acciones es una operación financiera que se realiza con el fin de vender una parte o una totalidad de un capital social de una empresa al público en general o a inversores institucionales. Conforme la empresa crece, es probable que hagan emisiones adicionales de deuda y capital. Las compañías pueden emitir valores, ya sea ofreciéndoles a los inversionistas en general o emitiendo derechos que se limitan a los accionistas existentes. Ofertas generales al contado. Cuando una corporación hace una oferta general al contado de deuda o acciones en Estados Unidos, pasa en gran medida por el mismo procedimiento que recorrió cuando salió por primera vez al público. Es decir, se registra la emisión ante la Comisión Nacional de Mercado, SEC, y luego vende los valores
a un colocador, que a su vez ofrece los valores al público. Antes de que el precio se establezca, el colocador integrará un libro de la probable demanda de los valores, igual que en el caso de la oferta pública inicial de Marfin. Emisiones de valores internacionales. En lugar de obtener el préstamo en el mercado local, es frecuente que las compañías emitan bonos en el mercado doméstico de otro país, en cuyo caso la emisión queda regulada por las disposiciones legales de esa nación. Una segunda alternativa es emitir eurobonos. Los eurobonos son títulos de deuda pública internacionales emitidas en una divisa distinta a la divisa del país en el que se negocia, no sujetos a la jurisdicción de ningún país en concreto, cuyos intereses son netos, al ser libres de impuestos y de retención fiscal, cuya colocación queda a cargo de un grupo de bancos internacionales y se ofrece simultáneamente a inversionistas de diversos países. El deudor debe ofrecer un prospecto o circular de oferta que señale en detalle los términos de la emisión. Luego, los colocadores integran un libro de posibles pedidos y por último se fija el precio de la emisión y se vende. Emisiones muy grandes de deuda pueden venderse como bonos globales, en los que una parte se coloca en el mercado internacional de eurobonos y el resto se venden en el mercado doméstico de la empresa. Reacción del mercado a las emisiones de acciones. Los economistas que han estudiado emisiones de acciones comunes de las empresas con cotizaciones previas en general han encontrado que el anuncio de la emisión resulta en una baja del precio de la acción. La caída en el valor del mercado es equivalente en promedio a casi un tercio del nuevo dinero captado por la emisión, es decir, que el precio de la acción se reprime simplemente por la perspectiva de la oferta adicional. Por ejemplo, un gerente de una cadena de hoteles considera que el futuro cercano de su negocio es sumamente prometedor. Desde su punto de vista, la acción de la compañía está subvaluada, pero desea emitir acciones para financiar su ampliación. Cuando los inversionistas lleguen a compartir el optimismo del gerente, el precio de la acción subirá y será evidente que los nuevos inversionistas habrán aprovechado un precio de ganga. Si el gerente pudiera convencer a los inversionistas de que acepten su visión del futuro, entonces las nuevas acciones podrían venderse a su precio justo. Emisiones de derechos. En lugar de emitir acciones a los inversionistas, en general, algunas veces las compañías dan a sus accionistas existentes el derecho de primer rechazo. Estas emisiones se conocen como emisiones de suscripción privilegiada o de derecho. En Estados Unidos, las emisiones de derecho están limitadas principalmente a los fondos de inversión cerrados. Sin embargo, en Europa y Asia, las emisiones de derecho son comunes y en muchos países son obligatorios. Presentamos ahora un ejemplo de una emisión de derecho. Por ejemplo, la empresa XYZ necesita captar $5.500 millones para ayudarse a financiar la adquisición de la empresa SAS. Lo hizo ofreciendo a sus accionistas el derecho de comprar una nueva acción por cada 10 que ya tuviera. Las nuevas acciones tenían un precio de $65,40 cada una, más de 15% por debajo del precio previo del anuncio de $77,40. Si tuviera 10 acciones de XYZ exactamente antes de la emisión de derechos, la tenencia vale 10 por $74,40, que es igual a $774. La oferta de XYZ le ofrece la oportunidad de comprar una acción adicional a $65,40. Si comprara la nueva acción, su tenencia se incrementará a 11 acciones y el valor de estas sería de 774 más $65,40 sería de un valor de $839,40. Por lo tanto, el valor de cada acción después de la emisión ya no sería 77,40, sino ligeramente menos de $839,40
$75,40 dividido por 11 sería $76,31. El derecho a comprar cada nueva acción en $65,40 es 76,31 menos 65,40 sería $10,91. Un inversionista que pudiera comprar una acción que vale $76,31 en 65,40 estaría dispuesto a pagar $10,91 por el privilegio de hacerlo. Al reflexionar, debe quedar claro que XYZ podría haber captado la misma cantidad de dinero ofreciendo diversos términos. El ejemplo ilustra que mientras la compañía tenga éxito al vender las nuevas acciones, carece de importancia de precio de emisión en una oferta de derecho. Eso no sucede en una oferta general al contado. Si la compañía vende sus acciones a nuevos accionistas en menos de lo que el mercado puede soportar, el comprador obtiene una ganancia a costa de los accionistas existentes. Las colocaciones privadas y las emisiones públicas. Las empresas grandes y pequeñas necesitan capital a largo plazo. Por eso, una de las herramientas es la oferta pública inicial, también conocido como emisión pública de valores. La colocación se da cuando la emisión se adjudica a un inversor o un grupo de inversores sin que se realice la oferta pública, por lo que los requisitos legales que deben satisfacerse en la colocación son menos estrictos de lo habitual. Este procedimiento supone un notable ahorro de costes para el emisor. Siempre que una compañía hace una oferta pública, está obligada a registrar la emisión ante la Comisión Nacional del Mercado. Se podría evitar este costoso proceso vendiendo los valores de manera privada. Una de las desventajas de las colocaciones privadas de valores es que el inversionista no los puede revender fácilmente. Sin embargo, instituciones como las compañías de seguros de vida invierten enormes cantidades en deuda corporativa de largo plazo, por lo que están menos preocupadas por su facilidad de venta. A menudo esta deuda se negocia directamente entre la compañía y el prestamista, pero si la emisión es demasiado grande como para que la absorba una sola institución, en general la compañía empleará un banco de inversión para preparar un prospecto e identificar posibles compradores. Con esto llegamos a la conclusión de que se usan capital de riesgo para poder llegar al punto en el que puedan hacer su primera emisión pública de acciones. Además, las compañías pueden hacer emisiones adicionales de valores mediante una oferta general al contado. También mencionar que la maldición del ganador puede ser un problema serio en las ofertas públicas y tiende a hacer que la oferta ganadora en una subasta superará el valor real de un artículo. Los inversionistas potenciales en una oferta pública inicial no saben de qué forma los inversionistas evaluarán la acción y les preocupa la probabilidad de que reciban una gran asignación de emisiones sobrevaloradas. Hasta aquí mi video, espero que les haya agradado el contenido. Gracias, hasta la próxima.